Capítulo 8. Los descendientes de Sem. Noé divide la tierra. Herencia de Sem, Cam y Jafet. En el jubileo 29, en el primer septenario, a su comienzo, tomó Arfaxad por esposa a una mujer llamada Rasuaya, hija de Susán, hija de Elam, y le parió un hijo en el tercer año de este septenario, al que puso por nombre Cainán. El niño creció, su padre le enseñó la escritura, y fue a buscarse lugar donde hacerse una ciudad. Halló antiguas escrituras grabadas en la roca, cuyo contenido leyó y tradujo, y con ellas se extravió, porque allí estaban las enseñanzas de los custodios, en las que explicaban la adivinación por el sol, la luna y las estrellas de todas las constelaciones del cielo. Y lo escribió, pero no habló de ello, pues temió mencionarlo a Noé, no fuera que se enojara con él por este motivo. En el jubileo 30, en el segundo septenario, en su primer año, tomó una mujer llamada Melca, hija de Madai, hijo de Jafet, quien en el año cuarto le parió un hijo al que llamó Sela, pues se dijo, ciertamente he sido enviado. Creció Sela y tomó por esposa una mujer de nombre Moa, hija de Cast, hermano de su padre, en el jubileo 31, en el quinto septenario, en su primer año. Le parió un hijo en el quinto año, al que puso de nombre Eber, el cual tomó una mujer de nombre Asura, hija de Nemrod, en el jubileo 32, en el séptimo septenario, en su año tercero. En el sexto año le parió un hijo, al que llamó Faleg, pues en la época en que nació comenzaron los hijos de Noé a repartirse la tierra, por lo que le llamó de nombre Faleg. Se dividieron la tierra malamente entre ellos y se lo dijeron a Noé. Esto fue a comienzos del jubileo 33. Dividieron la tierra en tres partes, para Sem, Cam y Jafet, a cada uno su heredad, en el año primero del primer septenario, estando presente uno de nosotros, enviado para ello. Llamó Noé a sus hijos, y ellos se le acercaron con los suyos. Distribuyó la tierra a suertes, que sacaron sus tres hijos, tendieron sus manos y tomaron los escritos del seno de su padre, Noé. Salió en el escrito de la suerte de Sem el centro de la tierra que habría de tomar como heredad suya y de sus hijos por siempre, desde la mitad del monte Rafa, desde la desembocadura del río Tanais, siguiendo su lote por el occidente por la mitad de este río, hasta acercarse a las aguas del abismo por donde fluye su caudal, el cual vierte sus aguas en la laguna Meótica, y de ahí al océano. Todo lo que quedaba al norte era de Jafet, y lo que quedaba hacia el sur, de Sem. Continuaba luego hasta acercarse a Serasus, que está en la orilla del golfo que mira al sur, y seguía su lote por el océano, en línea recta hasta acercarse al occidente del golfo que mira al sur, llamado Golfo del Mar de Egipto. Desde aquí se desvía hacia el sur, hacia la boca del océano, en las orillas de sus aguas. De allí procede hacia occidente, a Afara, y sigue hasta acercarse a las aguas del río Gión, hasta la ribera sur de este río. Y sigue hacia oriente, hasta acercarse al jardín del Edén meridionalmente. Continúa por el este de toda la tierra del Edén, abarcando todo el oriente, volviéndose luego a occidente y llegando a acercarse al oriente del monte llamado Rafa, y descendiendo hacia las márgenes de la desembocadura del río Tanais. Este fue el lote que salió en suerte a Sem y sus hijos como propiedad perpetua por generaciones hasta siempre. Y Noé se alegró por haberle tocado este lote a Sem y sus hijos, recordando las palabras proféticas que él mismo había pronunciado, bendito sea el Señor, Dios de Sem, y mora el Señor en la morada de Sem. Pues sabía que el jardín del Edén, santo de los santos y morada del Señor, el monte Sinaí en el desierto y el monte Sión en el ombligo de la tierra, los tres uno frente al otro, habían sido creados santos. Bendijo al Dios Supremo, que había puesto en su boca las palabras del Señor, y supo que le había tocado un lote bendito a Sem y a sus hijos por siempre. Toda la tierra del Edén, del mar Eritreo, todas las regiones de Oriente, la India, Bactria y sus montes, toda la tierra de Beasor, la del Líbano, las islas de Caftor, todo el monte de Senaar, Armenia, el monte Asur septentrional, toda la tierra de Elam, Asur, Babel, Susiana, Media, todos los montes Ararat, todo el litoral marino al otro lado del monte Asur, hacia el norte, una tierra bendita y extensa, donde todo es óptimo. A Cam salió el segundo lote, más allá del Gión hacia el sur, a la derecha del paraíso. Va al sur, por todos los montes de fuego, y se dirige a occidente, hacia el mar Atel, y sigue hacia occidente hasta acercarse al mar de Mauc,
a donde baja todo lo que no perece. Alcanza al norte la orilla de Gadir y llega a las orillas del mar, en la ribera del océano, hasta acercarse al río Gión, y sigue el río hasta acercarse a la derecha del jardín del Edén. Esta fue la tierra que salió a Cam en suerte, para poseerla permanentemente, él y sus hijos por sus generaciones hasta siempre. A Jafet le tocó el tercer lote, más allá del río Tanais hacia el norte de su desembocadura y, yendo hacia el noreste, toda la región de Gog y toda la región al este. Yendo hacia el norte, se extiende hasta los montes de Ilt y hasta el mar de Mauk y llega, por el oriente de Gadir, hasta el lado de las aguas del mar. Continúa hasta acercarse al occidente de Fara, vuelve hacia Ferak, y se dirige a oriente hacia las aguas de la laguna Meótica. Procede luego hacia el lado del río Tanais por el nordeste, hasta acercarse a la orilla de sus aguas, hacia el monte Rafá, y tuerce al norte. Esta es la tierra que salió en suerte a Jafet y sus hijos como heredad perpetua para él y sus hijos por sus generaciones hasta siempre, 5 grandes islas y gran tierra en el norte, aunque fría, mientras que la tierra de Cam es tórrida. La de Sem, por el contrario, no es ni tórrida ni gélida, sino templada en el calor y el frío. Capítulo 9. Subdivisión de la tierra entre los descendientes de Sem, Cam y Jafet. Cam repartió la tierra entre sus hijos, saliendo el primer lote a Cus en oriente, su occidente a Mizraim, el occidente de este a Fut, y el de este a Canaán, al oeste del mar. También Sem repartió entre sus hijos, saliendo el primer lote a Elam y sus hijos, al oriente del río Tigris, hasta acercarse por el este a toda la tierra de la India y Bactria, las aguas de Dedán, todos los montes de Mabri y Elam, toda la tierra de Susiana, y todo lo que está en manos de Farnacio hasta el mar Eritreo, y el río Tanais. A Asur le salió el segundo lote, toda la tierra de Asur y Nínive, Senar, hasta cerca de la India, subiendo por el Tigris. A Arfaxad le tocó el tercer lote. Toda la tierra de la región de los caldeos, al oriente del Éufrates, cerca del mar Eritreo, y todas las aguas del desierto hasta cerca del golfo que mira a Egipto, toda la tierra del Líbano, Sane y Armenia, hasta cerca del Éufrates. A Aram le tocó en suerte el cuarto lote, toda la tierra de Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, al norte de los caldeos, hasta cerca del monte de Asur y la tierra de Ararat. Y a Lut le salió el quinto lote. El monte de Asur y todo lo suyo, hasta acercarse al océano y aproximarse al oriente de su hermano Asur. Y también Jafet dividió la tierra de su heredad entre sus hijos, saliendo el primer lote a Gomer, hacia el nordeste hasta el río Tanais. En el norte correspondió a Magog toda la tierra interior septentrional hasta acercarse a la laguna Meótica. A Madai le salió en suerte poseer desde el occidente de sus 2 hermanos hasta las islas y sus orillas. A Javán le tocó el cuarto lote. Toda la isla y las islas que hay hacia la parte de Lud. A Tubal salió el quinto lote, desde el entrante que se aproxima a la parte del lote de Lud, hasta otro entrante que está al lado de un tercero. A Mosoc le tocó el sexto lote, toda la orilla del tercer entrante hasta acercarse al oriente de Gadir. Y a Tirás le salió el séptimo lote, 4 grandes islas en medio del mar, que se acercan al lote de Cam y a las islas de Camatur y de los hijos de Arfaxad. Esto fue lo que el sorteo le deparó como heredad. Así repartieron su tierra los hijos de Noé a sus hijos, ante su padre, Noé, que los conjuró a todos con una maldición. Maldijo a cualquiera de ellos que quisiera poseer lote que no le hubiese salido en el sorteo. Y todos dijeron, Amén. Sea para ellos y sus hijos en perpetuidad hasta el día del juicio, en que los juzgará el Señor Dios con espada y fuego por toda su impureza, por los yerros con los que llenaron la tierra de prevaricación, impureza, fornicación y pecado. Capítulo 10. Los demonios seducen a los descendientes de Noé. Muerte de Noé. La Torre de Babel. En el tercer septenario de este jubileo comenzaron los demonios impuros a seducir a los nietos de Noé, haciéndolos enloquecer y perderse. Se llegaron los hijos a su padre, Noé, y le hablaron de los demonios que seducían, extraviaban y mataban a sus nietos. Oró así Noé ante el Señor, su Dios. Dios de los espíritus que están en toda carne, que tuviste misericordia de mí, me salvaste con mis hijos de las aguas del diluvio sin permitir que pereciera, como ocurrió con los hijos de perdición. Grande es tu compasión por mí, y magnífica tu misericordia sobre mi persona,
elévese tu compasión sobre tus hijos, no tengan potestad sobre ellos los malos espíritus, para que no los estirpen de la tierra. Tú me has bendecido a mí y a mis hijos, para que crezcamos, nos multipliquemos y llenemos la tierra. Tú sabes cómo obraron en mis días tus custodios, padres de estos espíritus. A estos espíritus que están ahora en vida enciérralos también y sujétalos en lugar de suplicio, no destruyan a los hijos de tu siervo, Dios mío, pues son perversos y para destruir fueron creados. No tengan poder sobre el espíritu de los vivos, pues solo tú conoces su sentencia, y no tengan licencia contra los hijos de los justos, desde ahora para siempre. Entonces el Señor, nuestro Dios, nos ordenó apresar a todos. Pero llegó Mastema, príncipe de los espíritus, y dijo: Señor Creador, déjame algunos de ellos que me obedezcan y hagan cuanto les mande, pues si no me quedan algunos de ellos no podré ejercer la autoridad que quiera en los hijos de los hombres, pues dignos son de destrucción y ruina, a mi arbitrio, ya que es grande su maldad. Ordenó Dios entonces que quedara con Mastema una 10ª parte, y que las otras 9 descendieran al lugar de suplicio. A uno de nosotros dijo que enseñáramos a Noé toda su medicina, pues sabía que no se conducirían rectamente ni procurarían justicia. Obramos según su palabra, a todos los malos que hacían daño los encarcelamos en el lugar de suplicio, pero dejamos a una 10ª parte para que sirvieran a Satanás sobre la tierra. Y comunicamos a Noé los remedios de las enfermedades, juntamente con sus engaños, para que curase con las plantas de la tierra. Noé escribió todo como se lo enseñamos en un libro, con todas las clases de medicina, y los malos espíritus quedaron sin acceso a los hijos de Noé. Este dio todo lo que había escrito a su hijo mayor, Sem, pues lo amaba más que a todos sus hijos. Noé se durmió con sus padres y fue sepultado en el monte Lubar, en tierra de Ararat. Había cumplido en su vida 950 años, es decir, 19 jubileos, 2 septenarios y 5 años. Excedió en vida sobre la tierra, a causa de la plenitud de su justicia, a todos los hijos de los hombres, salvo Enoc, pues su cometido es dar testimonio a las generaciones del mundo para relatar todas las acciones de cada generación hasta el día del juicio. En el primer año del segundo septenario del jubileo 33, Falec tomó una mujer, llamada Levana, hija de Senar. Esta le parió un hijo, en el año 4 de este jubileo, al que puso de nombre Reu, pues se dijo: los hijos de los hombres han sido malos, han concebido el perverso pensamiento de construirse una ciudad y una torre en la tierra de Senar. En efecto, habían emigrado de la tierra de Ararat a oriente, a Senar, y por aquel tiempo construyeron la ciudad y la torre, mientras decían: subamos por ella al cielo. Comenzaron a construir y, en el 4 septenario, cocían al fuego ladrillos que luego utilizaban como piedras. El cemento con que las unían era asfalto que brotaba del mar y de unos pozos de agua en la tierra de Senar. Los constructores tardaron unos 43 años, la altura fue de 5.433 codos y 2 palmos, la anchura, unos 203 ladrillos, cada uno de una altura de 1/3 de sí propio, la extensión de un muro, 3 estadios, y la del otro, 30. Y nos dijo el Señor, nuestro Dios: he aquí que son un solo pueblo y han comenzado a trabajar a una, y ya no cesarán. Vamos, bajemos y confundamos sus lenguas, que no se entiendan unos a otros, y se dispersen por ciudades y naciones, de manera que no tengan plan común hasta el día del juicio. Descendió el Señor, y nosotros con él, a ver la ciudad y la torre que habían construido los hijos de los hombres. Mezcló todas las voces de su lengua, no entendiéndose ya unos con otros y dejando la construcción de la ciudad y la torre. Por eso se llamó Babel toda la tierra de Senar, pues allí confundió el Señor todas las lenguas de los hijos de los hombres, y desde allí se dispersaron por todas sus ciudades, según sus lenguas y naciones. El Señor envió un gran viento a la torre, que la tiró por tierra. Su emplazamiento estaba entre Asur y Babel, en el país de Senar, al que dio el nombre de ruina. En el 4 septenario, en el primer año, a su comienzo, en el jubileo 34, se dispersaron desde el país de Senar. Cam y sus hijos se fueron a la tierra que tenían asignada, que les había tocado como lote la tierra del sur. Vio Canaán que la tierra desde el Líbano hasta la desembocadura del Nilo era muy buena y no se fue a la tierra de su heredad, al occidente del mar, sino que permaneció en la franja costera al mar,
limitada por el Líbano al oriente y al occidente por el Jordán. Le dijeron Cam, su padre, y sus hermanos, Cus y Mizraim, ¿te quedas en una tierra que no es tuya, que no nos salió en suerte? No hagas tal, pues si lo haces tú y tus hijos caerán por tierra, serán malditos por esta sedición. Por medio de una sedición si quedaste, y en una sedición caerán tus hijos, serás desarraigado por siempre. No te quedes en la morada de Sem, pues a él y a sus hijos les tocó en suerte. Maldito eres y serás entre todos los hijos de Noé por la maldición que establecimos con juramento ante el juez santo y ante Noé, nuestro padre. Pero no los escuchó, y se quedaron en la tierra del Líbano, desde Emat hasta la entrada a Egipto, él y sus hijos hasta este día. Por eso se llamó esa tierra Canaán. En cambio, Jafet y sus hijos fueron hacia occidente y moraron en la tierra de su lote. Y vio Madai la tierra del mar y no le agradó. Tras rogar a Elam, Asur y Arfaxad, hermanos de su mujer, se quedó en la tierra de los Medos, cerca de sus cuñados, hasta este día. Llamó a su residencia y a la de sus hijos Media, por el nombre de Madai padre de estos. Capítulo 11. Nueva corrupción del género humano. La historia de Abraham. En el jubileo 35, en el tercer septenario, en el primer año, Reu tomó una mujer de nombre Ora, hija de Ur, hijo de Cast, que le parió un hijo, al que llamó Sarug, en el 7º año de este septenario de este jubileo. Los hijos de Noé comenzaron a combatirse, a hacerse prisioneros, matarse entre hermanos y derramar sangre humana sobre la tierra. A comer sangre, construir ciudades fortificadas, murallas y torres y a erigir a un hombre al frente de la nación. Instituyeron así la primera monarquía y promovieron la guerra de una nación contra otra, de pueblos contra pueblos y de ciudad contra ciudad. Todos hacían mal, poseían armas y enseñaban a sus hijos la guerra, comenzaron a someter ciudades y comerciar con esclavos. Ur, hijo de Cast, construyó Ur de los Caldeos, a la que dio su nombre y el de su padre. Se fabricaron estatuas de fundición, y adoraba cada uno a sus ídolos metálicos. Comenzaron a hacer esculturas e imágenes impuras, y los malos espíritus los ayudaban induciéndoles a cometer pecado e impureza. El príncipe Mastema se esforzaba en hacer todo esto y enviaba a los otros espíritus que habían sido puestos bajo su mano para cometer toda clase de extravío, pecado e iniquidad, destruir, arruinar y derramar sangre sobre la tierra. Por eso se dio a Sarug su nombre, pues todos se habían puesto a cometer toda clase de pecado. Creció y moró en Ur de los Caldeos, cerca del padre de la madre de su mujer, y adoraba a ídolos. Tomó una mujer para sí en el jubileo 36, en el 5º septenario, en su primer año, de nombre Melca, hija de Caber, hermano de su padre. Esta le parió a Nacor en el primer año de este septenario, quien creció y moró en Ur de los Caldeos, enseñándole su padre los estudios de los caldeos sobre augurios y adivinación por las constelaciones celestiales. Luego, en el jubileo 37, en el 6º septenario, en su primer año, tomó para sí una mujer llamada Jesca, hija de Nestac, Caldea, que le parió a Taré en el año 7 de este septenario. El príncipe Mastema envió cuervos y aves a comerse la semilla que se plantaba en la tierra, para destruirla, para robar al género humano su esfuerzo, sin cultivar semilla, la cosechaban los cuervos de la faz de la tierra. Por eso le puso su padre el nombre de Taré, pues los cuervos y las aves los reducían a la miseria, comiéndose su sementera. Los años comenzaron a ser infructíferos a causa de las aves, que se comían incluso todos los frutos de los árboles en los bosques, a duras penas pudieron salvar un poco de todo el producto de la tierra en aquel tiempo. En el jubileo 39, en el 2º septenario, en su primer año, tomó Taré por esposa a una mujer, de nombre Etna, hija de Abraham y de su tía. Y en el año 7 de este septenario, le parió un hijo, al que puso de nombre Abraham, como el padre de su madre, pues había muerto antes de que concibiese su hija. El niño comenzó a conocer el error de la tierra, como todos erraban tras esculturas y abominación. Su padre le enseñó la escritura cuando tenía 2 septenarios, y se separó de su padre para no adorar ídolos con él. Comenzó a orar al Creador de todo, para que lo salvase del error de los hombres y no le tocase en suerte errar tras impureza y abominación.
Llegó la época de la sementera en el país, y salieron todos juntos a guardar sus simientes de los cuervos. Abraham salió con los demás, siendo entonces un niño de 14 años. Una nube de cuervos vino a comerse la simiente, y Abraham corrió hacia ellos, antes de que bajaran a tierra. Les gritó así antes de que se posaran a comerse la simiente: no bajen, vuélvanse al sitio de donde salieron, y dieron la vuelta. Aquel día se volvieron 70 nubes de cuervos, no quedando ni uno en todos los campos donde estuvo Abraham. Cuantos estaban con él en los campos, veían que gritaba y que los cuervos se volvían, por lo cual adquirió gran fama en toda la tierra de Caldea. Fueron a él en este año todos los que sembraban, y los estuvo acompañando hasta terminar la sementera. Sembraron sus tierras, cosecharon aquel año alimento suficiente y comieron hasta hartarse. En el año primero del quinto septenario, Abraham enseñó a los carpinteros que hacían aperos para el ganado a hacer un instrumento delante del bastidor sobre la tierra, para echar por él la semilla. Esta bajaba dentro de él a su surco y se ocultaba en tierra, no teniendo ya que temer a los cuervos. Hicieron así en todos los bastidores de arado por encima de la tierra, sembraron y labraron los campos como les ordenó Abraham y ya no tuvieron que temer a las aves. Capítulo 12. Abraham lucha contra la idolatría. Dios se revela a Abraham. En el sexto septenario, en su séptimo año, dijo Abraham a Taré: Padre. Este respondió: heme aquí, hijo mío. Prosiguió Abraham: ¿qué auxilio y utilidad nos reportan estos ídolos que adoras y ante los que te prosternas? No tienen espíritu, ya que son mudez y extravío de la mente. No los adores. Adora al Dios del cielo, que hace bajar el rocío y la lluvia sobre la tierra. Él hace todo en ella, ha creado todo con su voz, y de él procede toda vida. ¿Por qué adoras a quienes carecen de espíritu y son obra de manos? Los llevas sobre tus hombros, sin que te proporcionen más ayuda que la gran pérdida de los que los hacen y el extravío de las mentes de los que los adoran. No los adores. Respondió su padre: yo también lo sé, hijo mío, pero ¿qué puedo hacer con este pueblo que me ordena servirlos? Si les digo la verdad, me matarán, pues sus espíritus están apegados a su adoración y alabanza. Cállate, hijo mío, no sea que te maten. Abraham dijo lo mismo a sus dos hermanos, que se enojaron con él y se calló. En el jubileo 40, en el segundo septenario, en el séptimo año, tomó Abraham por esposa a una mujer llamada Sarai, hija de su padre. Su hermano Harán tomó también mujer en el año tercero del tercer septenario, que le parió un hijo en el año séptimo de este septenario, al que llamó Lot. También su hermano Nacor tomó mujer. En el año 32 de la vida de Abraham, es decir, a sus 4 septenarios y 4 años, fue de noche y quemó el templo de los ídolos con cuanto había dentro, sin que nadie lo supiera. Fueron ellos de noche y quisieron salvar a sus dioses del fuego. Harán se lanzó a salvarlos. Se prendió fuego y ardió en el incendio, muriendo en Ur de los Caldeos ante su padre, Taré, y allí lo sepultaron. Entonces Taré salió de Ur de los Caldeos con sus hijos para ir a la tierra del Líbano y al país de Canaán y se estableció en Harán. Abraham moró con su padre, Taré, en Harán durante 2 septenarios. En el sexto septenario, en su año quinto, Abraham se quedó de noche, a comienzos del séptimo mes, a observar los astros desde la tarde a la mañana y ver cuál sería el curso del año con respecto a lluvias. Estaba él solo, sentado, observando, cuando sintió en su corazón una voz que le dijo: todas las constelaciones de los astros, del sol y la luna están en manos del Señor, ¿por qué las he de estudiar? Si quiere, hará llover mañana y tarde, y si lo desea, no dejará caer nada, todo está en su mano. Y oró aquella noche así: Dios mío, Dios altísimo, solo tú eres Dios para mí. Tú has creado todo, y obra de tus manos es cuanto existe. Yo te he elegido a ti como mi divinidad. Sálvame de los malos espíritus que dominan los pensamientos de los hombres. No me descarríen de ti, Dios mío, y haz que mi descendencia y yo no erremos nunca desde ahora por siempre. Añadió: debo volver a Ur de los Caldeos, quienes me buscan para que vuelva a ellos, o bien permanecer aquí, en este lugar. Indica el camino recto a tu siervo, para que lo siga y no camine en el extravío de mi mente, Dios mío.
Al terminar de hablar y de orar, Dios le envió su palabra por medio de mí. Ven de tu tierra, de tu linaje y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y te haré un pueblo grande y numeroso. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, serás bendito en la tierra, y por ti serán benditos todos los pueblos de la tierra. A los que te bendigan, bendeciré, a los que te maldigan, maldeciré. Seré tu Dios y el de tus hijos, nietos y toda tu descendencia. No temas desde ahora en adelante para siempre, yo soy tu Dios. Y me dijo el Señor Dios, ábrele la boca y los oídos, que entienda y hable la lengua clara, pues había cesado de ser la lengua de los hombres desde el día de la confusión. Le abrí la boca, los oídos y los labios y comencé a hablar con él en hebreo, la lengua de la creación. Tomó Abraham los libros de sus padres, que estaban escritos en hebreo, los recopiló y comenzó a aprenderlos desde entonces. Yo le explicaba todo lo que le era inaccesible, y los aprendió en los 6 meses invernales. En el año 7 del 6º septenario habló Abraham con su padre y le comunicó que se iba de Harán para ir a la tierra de Canaán, a verla y volver a él. Le dijo su padre, Taré, ve en paz. Que el Dios eterno guíe tu camino, el Señor esté contigo, te guarde de todo mal y te conceda compasión, misericordia y gracia ante quienes te vean, no te sojuzguen todos los hombres haciéndote mal. Ve en paz, y si ves una tierra grata a tus ojos para morar en ella, ven y llévame a tu lado. Llévate contigo a Lot, hijo de tu hermano Harán, como hijo tuyo, y que el Señor esté contigo. Deja a tu hermano Nacor conmigo, hasta que vuelvas con bien y vayamos todos juntos contigo. Capítulo 13. Viaje de Abraham, Canaán y Egipto. Ataque de Codorlaomor a Sodoma. Cautividad de Lot. Abraham partió de Harán hacia la tierra de Canaán, llevándose a su mujer, Sarai, y a Lot, hijo de su hermano Harán. Llegó al país de Siria, marchó hasta Siquem y se detuvo junto a una alta encina. Observó que la tierra era agradable sobremanera, desde la entrada de Emat hasta donde está la alta encina. Le dijo el Señor, a ti y a tu descendencia daré esta tierra. Construyó un altar allí y ofreció en él un holocausto al Señor, que se le había revelado. Luego partió al monte que tiene Betel a occidente y Jai a oriente, y plantó allí su tienda. Vio que la tierra era muy extensa y buena, brotaba en ella de todo, vides, higueras, granados, robles, encinas, terebintos, olivos, cedros, cipreses y palmeras, había toda clase de árboles silvestres y agua en los montes. Bendijo a Dios, que lo había sacado de Ur de los Caldeos y traído a esta tierra. Fue el año 1 del 7º septenario, al comienzo del 1er mes, cuando construyó por primera vez el altar en este monte e invocó el nombre de Dios con estas palabras, Tú eres mi Dios, Dios eterno. Y ofreció sobre el altar un holocausto al Señor, para que estuviese con él y no lo abandonase en todos los días de su vida. Partiendo de allí fue al sur y llegó a Hebrón, que había sido construido entonces, y allí permaneció 2 años. Fue luego a tierras del sur, a Balot, y hubo hambre en la tierra. Entonces Abraham fue a Egipto, en el año 3 del septenario, y vivió allí 5 años antes de que le fuese arrebatada su mujer. Tanis de Egipto había sido construida entonces, 7 años después de Hebrón. Luego, cuando el faraón arrebató su mujer, Sarai, a Abraham, el Señor lanzó sobre aquel y toda su casa un castigo terrible, a causa de Sarai, mujer de Abraham. Este fue honrado con la posesión de muchas ovejas, vacas, asnos, caballos, camellos, siervos y esclavas, mucha plata y mucho oro, y también su sobrino Lot tuvo posesiones. El faraón devolvió a Abraham su mujer, Sarai, y lo hizo salir de suelo egipcio. Se fue Abraham al lugar donde había plantado antes su tienda, al lugar del altar que tiene Jai a oriente y Betel a occidente, y bendijo al Señor, su Dios, que lo hizo volver con bien. En el jubileo 41, en el 3er año del 1er septenario, volvió Abraham a este lugar y ofreció en él un holocausto, invocando el nombre del Señor, tú, Señor, Dios Altísimo, eres mi Dios por los siglos de los siglos. Luego, en el año 4 de este septenario, se separó de él Lot, y moró en Sodoma. Los hombres de esta ciudad eran muy pecadores, y Abraham se dolió de corazón, porque se había separado de él su sobrino, ya que no tenía hijos.
fue este año cuando Lot fue hecho cautivo. El Señor dijo a Abraham, después de separarse de él su sobrino, en el año cuarto de este septenario, alza tus ojos, desde donde estás hacia el norte, sur, este y oeste, pues toda la tierra que veas te la daré a ti y a tu posteridad perpetuamente, y haré tu descendencia como las arenas del mar. Aunque alguien pudiera contar sus arenas, no así tu descendencia. Levántate, camina por la tierra a lo largo y a lo ancho y mírala toda, pues a tu descendencia la daré. Abraham fue a Hebrón y moró allí. Ese año llegaron Codorlaomer, rey de Elam, Amrafel, rey de Sennar, Arioc, rey de Larsa, y Tadal, rey de Gentiles, y mataron al rey de Gomorra. El rey de Sodoma se dio a la fuga, cayendo muchos heridos en el valle de Sittim, en el mar muerto. Capturaron Sodoma, Admá y Seboim, apoderándose también de Lot sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, y fueron hasta Dan. Llegó un fugitivo y contó a Abraham que su sobrino había sido tomado cautivo. Entonces movilizó a los siervos de su casa. Aquí falta una parte del texto. Sobre Abraham y su descendencia, los diezmos de las primicias del Señor, pues el Señor había establecido como norma perpetua que lo dieran a los sacerdotes que le servían, para que lo poseyeran perpetuamente. Esta ley no tiene límite de tiempo, pues está establecido para siempre que den al Señor los diezmos de todo. Cereales, vino, aceite, bovinos y ovinos, todo esto fue concedido a sus sacerdotes para comer y beber en regocijo ante él. Llegó a él el rey de Sodoma y, prosternándose, dijo, Señor nuestro, Abraham, haznos gracia de las personas que has liberado, mas sea tuyo el botín. Le respondió Abraham, ante Dios Altísimo juro no tomar ni un cordel, ni una correa de zapato de cuanto es tuyo, no vayas a decir, yo enriquecí a Abraham. Solo tomaré el sustento de los siervos y la parte de los hombres que fueron conmigo, Escol y Mambré, ellos tomarán su parte. Capítulo 14. Promesa y alianza de Dios con Abraham. Nacimiento de Ismael. Después de esto, en el año cuarto de este septenario, al comienzo del tercer mes, habló el Señor a Abraham en sueños, no temas, Abraham, porque yo soy tu protector, tu recompensa será muy grande. Respondió, Señor, Señor, ¿qué me vas a dar, cuando sigo sin hijos? El hijo de Masec, el hijo de mi esclavo de Damasco, Eliezer, me heredará, pues a mí no me has dado descendencia. El Señor añadió. No te heredará sino que de tus entrañas saldrá el que te herede. Lo sacó afuera y le dijo, mira al cielo y contempla las estrellas, si puedes contarlas. Miró al cielo y contempló las estrellas. Le dijo Dios, así será tu descendencia. Confió Abraham en Dios, y se le reputó en su haber como acto de justicia. Le habló otra vez, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte la tierra de Canaán en posesión perpetua, yo seré tu Dios y el de tu descendencia. Respondió Abraham. Señor, Señor, ¿cómo sabré qué heredaré? Le dijo, toma un becerro de 3 años, un cabrito de 3, una oveja de 3, una tórtola y una paloma. Tomó todo esto a mediados de mes, mientras estaba en la encina de Mambré que está cerca de Hebrón. Construyó allí un altar y degolló todo aquello derramando la sangre sobre el altar. Dividió todo en mitades, que colocó unas frente a otras, pero sin despedazar las aves. Descendían aves a las presas, pero Abraham las repelía y no les dejaba tocar nada. Cuando se puso el sol, invadió a Abraham un gran estupor, y lo sobrecogió un oscuro terror. Una voz le dijo, has de saber que tu descendencia emigrará a tierra extraña, y lo someterán y atormentarán 400 años. Pero yo castigaré al pueblo al que sirvan, y después saldrán de allí con muchas posesiones, tú irás en paz a donde están tus padres y serás sepultado con buena vejez. En la 4ª generación volverán aquí, pues no habrá acabado el pecado de los amorreos hasta entonces. Se despertó de su sueño y se levantó cuando se había puesto ya el sol. Aparecieron entonces una llamarada y un horno humeante, y una llama de fuego pasó por las presas. En aquel día hizo el Señor la alianza con Abraham. Le dijo: Daré a tu descendencia esta tierra, desde el Nilo hasta el gran río Éufrates, el Cineo, el Ceneseo, el Cadmoneo, el Fereseo, Rafaim, el Ebeo, el Amorreo, el Cananeo,
el Gergeseo y el Jebuseo. Terminó aquel día, y Abraham hizo el holocausto de las presas, las aves, su ofrenda de frutos y libación, y lo consumió todo el fuego. En aquel día hicimos alianza con Abraham, como la que habíamos hecho en este mes con Noé. Abraham renovó su festividad y norma perpetuamente. Abraham se alegró y comunicó esto a su mujer, Sarai, confiando en que tendría descendencia, pero ella no paría. Sarai aconsejó a su marido, Abraham, ve a Agar, mi sierva egipcia, tal vez pueda darte descendencia de ella. Abraham escuchó las palabras de su mujer, Sarai, que le dijo, hazlo. Tomó, pues, Sarai a Agar, su sierva egipcia, y se la dio como mujer a su marido, Abraham. Él fue a ella, que concibió y le parió un hijo, al que llamó Ismael, en el año 5 de este septenario, que era el año 86 de la vida de Abraham. Capítulo 15. La fiesta de las primicias. La circuncisión. Dios anuncia el nacimiento de Isaac. En el año 5 del cuarto septenario de este jubileo, a mediados del tercer mes, hizo Abraham la fiesta de las primicias de la recolección del trigo. Hizo una nueva ofrenda además de la ofrenda del grano al Señor, un novillo, un carnero y una oveja en el altar como holocaustos del Señor, e hizo holocausto de la ofrenda y libación sobre el altar, junto con incienso. El Señor se apareció a Abraham y le dijo, Yo soy Dios omnipotente, séme agradable y sé perfecto, estableceré mi alianza entre tú y yo y te haré crecer mucho. Abraham cayó de bruces, y el Señor le habló, He aquí mi norma contigo, te haré padre de muchos pueblos, y ya no te llamarás Abraham. Desde ahora y por siempre tu nombre será Abraham, pues te he constituido padre de muchas naciones, engrandeciéndote mucho y dándote naciones, de ti saldrán reyes. Otorgo mi alianza a ti y a tu posteridad por siempre, como norma perpetua, para ser tu Dios y el de tu descendencia. A ti y a tu descendencia daré la tierra a la que emigraste, el suelo de Canaán, que poseerás perpetuamente, y yo seré su Dios. Añadió el Señor a Abraham, guarden mi alianza, tú y tu descendencia. Circunciden a todos sus varones cortando sus prepucios, sea señal perpetua de mi ley entre ustedes y yo. A los 8 días de nacido, circunciden a todo varón en su estirpe, hijo de la casa o comprado por oro, también a los hijos de extranjeros que adquieran que no sean de su descendencia, sea circuncidado el hijo de tu casa y el adquirido por oro. Quede mi alianza en su carne como norma eterna. Todo varón incircunciso, cuyo prepucio no sea circuncidado al 8º día, sea persona excluida de su estirpe, pues habrá quebrantado mi alianza. Volvió a hablar el Señor a Abraham, no llames ya a tu mujer Sarai, pues su nombre será Sara. La bendeciré y te daré de ella un hijo, al que bendeciré. Se convertirá en pueblo, del que saldrán reyes de naciones. Abraham cayó de bruces, se regocijó y dijo en su corazón, ¿podrá un centenario engendrar un hijo, y Sara, que tiene 90 años, parir? Dijo Abraham al Señor, bueno sería que viviese Ismael ante ti. Respondió el Señor, sea, pero también Sara te parirá un hijo, al que llamarás Isaac, con él y con su descendencia haré mi alianza perpetua. En cuanto a Ismael, también te he escuchado. Lo bendeciré, haré crecer y multiplicaré mucho, engendrará 12 príncipes, y lo pondré al frente de un gran pueblo. Pero haré mi alianza con Isaac, que te parirá Sara por estos días el próximo año. El Señor terminó de hablar con él, y ascendió de su lado. Abraham hizo como le dijo el Señor, tomó a su hijo Ismael y a todos los nacidos en su casa, así como a los adquiridos por oro, y circuncidó la carne de los miembros de todos los varones que había en su casa. En aquel mismo día fue circuncidado Abraham, todos los hombres de su casa, tanto los nacidos en ella como los adquiridos por oro, hijos de extraños fueron circuncidados con él. Esta es ley perpetua para todas las generaciones. No hay circuncisión temporal, ni cabe pasar un solo día de los 8, pues es norma establecida eternamente y escrita en las tablas celestiales. Todo nacido a quien no se corte la carne del miembro en el 8º día no será hijo de la ley que el Señor pactó con Abraham, sino hijo de corrupción, en él no estará la señal de pertenencia al Señor. Está destinado a la ruina y a desaparecer de la tierra y a ser desarraigado de ella, pues habrá violado la alianza con el Señor.
Todos los ángeles de la faz y todos los ángeles santos tienen esta naturaleza desde el día de su creación. A la vista de los ángeles de la faz y de los ángeles santos santificó a Israel para que estuviera con él y con sus santos ángeles. Ordena tú a los hijos de Israel que guarden la señal de esta alianza para siempre como norma perpetua, para que no sean desarraigados de la tierra. Este mandato queda establecido como señal de alianza para que lo observen perpetuamente todos los hijos de Israel. El Señor no ha acercado así a Ismael, sus hijos y hermanos, ni a Esaú, ni los ha elegido por ser hijos de Abraham, los conoció, pero ha elegido a Israel para que sea su pueblo, lo ha santificado y congregado entre todos los humanos. Muchos son los gentiles y muchas naciones hay, todas suyas, sobre las cuales dio poder a los espíritus para apartarlas de él, pero sobre Israel no dio poder a ningún ángel ni espíritu, pues él solo es su soberano. Él los guarda y reclama de manos de sus ángeles y sus espíritus y de manos de cualquier súbdito suyo, él los guarda y los bendice para que sean suyos y él sea suyo desde ahora y por siempre. Ahora te diré que los hijos de Israel renegarán de esta norma y sus hijos no se circuncidarán según esta ley. Dejarán parte de la carne de la circuncisión al circuncidar a sus hijos, y los hijos de Belial dejarán a sus hijos sin circuncidar, como nacieron. Gran cólera del Señor habrá contra los hijos de Israel, porque dejaron su alianza y se apartaron de su mandato. Le han irritado, han blasfemado contra él al no cumplir la norma de esta señal, pues se hicieron como gentiles, dignos de ser apartados y desarraigados de la tierra. No tendrán, pues, perdón y remisión de este pecado y error eternamente. Capítulo 16. Teofanía de Mambré. Castigo de Sodoma y Gomorra. Nacimiento de Isaac. La fiesta de los tabernáculos. Al principio del cuarto mes nos aparecimos a Abraham en la encina de Mambré, hablamos con él y le hicimos saber que se le daría un hijo de su mujer, Sara. Esta se rió, pues oyó que hablábamos de eso con Abraham y la reprendimos. Entonces, temerosa, negó que se hubiera reído de tales palabras. Le adelantamos el nombre de su hijo, según lo establecido y escrito en las tablas celestiales, Isaac, y que, cuando volviéramos a ella en el espacio de algún tiempo habría ya concebido. En este mes ejecutó el Señor su sentencia contra Sodoma, Gomorra, Zeboim y todos los confines del Jordán. Los quemó con fuego y azufre y los exterminó hasta este día. Ya te he relatado todas sus acciones, propias de perversos pecadores. Mutuamente se profanaban, cometiendo fornicación e impureza en su carne sobre la tierra. El mismo castigo que a Sodoma dará el Señor a todo lugar donde se cometa impureza como la de Sodoma, castigará igual que condenó a ésta. Pero a Lot lo salvó, pues el Señor recordó a Abraham, y lo sacó del cataclismo. Él y sus hijas, sin embargo, cometieron tal pecado sobre la tierra como no lo había habido desde los días de Adán hasta entonces, pues aquel hombre yació con sus hijas. Y quedó ordenado y grabado en las tablas celestiales contra toda su descendencia que fueran apartados y desarraigados, dándoles el castigo de Sodoma y no dejándole en la tierra semilla humana alguna en el día del juicio. En este mes emigró Abraham de Hebrón y fue a morar entre Cades y Sur, en los montes de Gerar. A mediados del quinto mes, partió de allí y moró en Berseba. A mediados del sexto mes, visitó el Señor a Sara, cumpliéndole lo que le había dicho. Ella concibió y parió un hijo en el tercer mes, a mediados del mismo, por los días en que le había dicho el Señor a Abraham en la festividad de las primicias de la mies nació Isaac. Abraham circuncidó a su hijo al octavo día, siendo el primero en ser circuncidado según la alianza que se había establecido para siempre. En el año sexto del cuarto septenario llegamos junto a Abraham en Berseba y nos aparecimos a él, según habíamos dicho a Sara que volveríamos a ella cuando ya hubiera concebido un hijo. Volvimos el séptimo mes y la hallamos encinta. Bendijimos a Abraham y le dijimos cuanto le había sido ordenado, que no moriría hasta engendrar todavía 6 hijos propios y que los vería antes de morir, pero que en Isaac alcanzaría nombre y descendencia. Toda la descendencia de sus hijos serían naciones, contadas como tales, pero de los hijos de Isaac habría uno que sería descendencia santa, y no sería contado entre las naciones. Suya sería la suerte del Altísimo, habiéndole correspondido estar entre los poseídos por Dios, para que toda su descendencia sea del Señor, pueblo heredero entre todos los pueblos, reino sacerdotal y pueblo santo.
Y continuamos nuestro camino, informando a Sara de cuanto le habíamos dicho a él. Ambos se regocijaron mucho. Levantó allí un altar al Señor, que lo había liberado y lo consolaba en su tierra de inmigración, e hizo una gran fiesta de regocijo en este mes durante 7 días, cerca del altar que había construido en Berseba. Levantó chozas para él y sus siervos en esta festividad, siendo el primero que celebró la fiesta de los tabernáculos sobre la tierra. En estos 7 días, Abraham ofreció diariamente en el altar un holocausto al Señor de 2 bueyes, 2 carneros, 7 ovejas y un cabrito, para hacer con ello expiación de sus pecados por sí y por su descendencia. Como ofrenda saludable sacrificó 7 carneros, 7 cabritos, 7 ovejas y 7 machos cabríos, con sus ofrendas de frutos y libaciones, produciendo con toda su grasa en el altar un holocausto selecto de agradable aroma al Señor. Mañana y tarde hacía quemar aromas de incienso, gálbano, estoraque, nardo, mirra, espiga y costo, los ofrecía, machacados puros, juntos, en partes iguales. Celebró la fiesta durante 7 días, regocijándose con todo su corazón y toda su alma, él y todos los de su casa, sin que hubiese con él ningún extraño ni incircunciso. Bendijo al Creador, que lo había hecho de su estirpe, pues lo había creado según su divina complacencia. Abraham supo con certeza que de él saldría un vástago de justicia para las generaciones del mundo, y santa semilla que sería como el que todo lo creó. Bendijo a su Creador con alegría, y llamó a esta fiesta, fiesta del Señor. Lo bendijimos eternamente con toda su descendencia por siempre, pues hizo esta fiesta en su momento, según el testimonio de las tablas celestiales. Por eso se estableció en ellas para Israel que celebrasen con regocijo la fiesta de los tabernáculos durante 7 días, en el 7º mes, como festividad agradable al Señor por ley perpetua para siempre, en todos los años. Este precepto no tiene límite de días, pues quedó establecido perpetuamente para Israel que la celebren y permanezcan en chozas, colocándose guirnaldas en la cabeza y recogiendo palmas y ramas de sauce del río. Abraham cogió ramos de palmera y frutos de buenos árboles, y cada uno de los días ceñía el altar con ramas, 7 veces por la mañana, alabando y dando gracias a su Dios en este regocijo. Capítulo 17. Expulsión de Agar e Ismael. El diablo tienta a Abraham. En el año primero del 5º septenario de este jubileo fue destetado Isaac. Abraham preparó un gran convite en el 3er mes, el día en que fue destetado su hijo Isaac. Ismael, hijo de Agar la egipcia, estaba en su sitio ante su padre, Abraham, que se alegró y bendijo al Señor porque veía a sus hijos y no había muerto sin ellos. Se acordó de las palabras que le había dicho Dios el día en que Lot se separó de él. Se alegró mucho, pues el Señor le había dado descendencia sobre la tierra para heredarla y bendijo a boca llena al Creador de todo. Sara vio a Ismael, que jugaba y bailaba, mientras su padre experimentaba gran regocijo. Tuvo celos de aquel y dijo a Abraham, echa a esa esclava y a su hijo, pues el hijo de esa no ha de heredar con mi hijo Isaac. Estas palabras sobre su esclava y su hijo, para que los apartara de sí, fueron penosas para Abraham. Pero el Señor le dijo: no tengas pesar por el niño y la esclava. Obedece y obra conforme te ha dicho Sara, pues en Isaac te daré nombre y descendencia. Al hijo de esta esclava lo pondré al frente de un gran pueblo, pues es de tu linaje. Abraham se levantó de mañana, tomó unos panes y un odre de agua, se los cargó a Agar y al niño, y los despidió. Anduvieron errantes por el desierto de Berseba, el agua del odre se terminó, el niño tuvo sed y cayó sin fuerzas para andar. Su madre lo tomó entonces, lo tendió bajo un olivo y fue a sentarse frente a él como a un tiro de flecha. Se dijo, no he de ver la muerte de mi hijo, y sentándose se echó a llorar. Entonces le dijo el ángel de Dios, uno de los santos, ¿por qué lloras, Agar? Levántate, toma al niño y llévalo de la mano, pues el Señor ha escuchado tu palabra y ha mirado al niño. Le abrió los ojos, y vio un pozo. Fue, llenó el odre de agua, dio de beber a su niño y, poniéndose en marcha, anduvo por el desierto de Farán. El niño creció y se hizo arquero, y el Señor estuvo con él. Su madre le tomó por esposa a una muchacha de Egipto, que le parió un hijo, al que llamó Nebaiot, pues se dijo, cerca estuvo el Señor de mí cuando lo invoqué.
En el séptimo septenario, en su primer año, en el primer mes, en este jubileo, el 12 de este mes, se dijo en los cielos de Abraham que era fiel en todo lo que se le ordenaba. Dios lo amaba, pues había sido fiel en la adversidad. Llegó el príncipe Mastema y dijo ante Dios, Abraham ama a su hijo Isaac y lo prefiere ante todo. Dile que lo ofrezca en holocausto sobre el altar y verás si cumple esta orden. Entonces sabrás si es fiel en todo tipo de pruebas. Sabía el Señor que Abraham era fiel en las tribulaciones, pues lo había probado en su tierra con la miseria, lo había probado con riqueza de reyes, con su mujer, cuando le fue arrebatada, con la circuncisión y con Ismael y su esclava Agar, cuando los despidió. En todo cuanto lo probó lo halló fiel, sin que su espíritu se impacientara ni retrasara el cumplimiento de nada, pues era fiel y amante de Dios.